Bueno, mire, nosotros hicimos un hilo que ha tenido mayor repercusión de lo pensado, explicando primero qué es el jardín botánico, su naturaleza jurídica y luego el régimen jurídico que le aplica. Y esto, el régimen jurídico es lo que determina qué se puede hacer o no con él. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a La Mirada. Comenzamos la semana laboral, bueno, ya empezó en la mañana de este lunes, con nuevos bríos y con esperanza de que cada día puede ser mejor. Y eso solo es posible si todos nosotros hacemos lo que nos toca la mejor manera posible. Cada quien que aporte su pequeño granito de arena que le toca. De eso se trata, de eso se Espero trata. que haya tenido un feliz fin de semana a todos nuestros televidentes y usted, mi distinguida dama, compañera, que me honro en acompañar. Muchas gracias. Hoy sigue siendo hasta las 12 de la noche, el Día Mundial del Perro. Yo no podía quedarme sin decir eso. Tú sabes que no, ¿verdad? Aquí hay muchos. Hablo de los nobles, leales, incondicionales de cuatro patas. Aquí hay muchos. Sí, hay muchos de esos. hay muchos, sí, es y verdad. además recuerdo mucho esa frase que dice que mientras más conozco al ser humano, Más quiero a mi perro. Lo dijo Mark Twain, periodista y escritor estadounidense. Y tenía razón. Tenía mucha razón. La idea de designar un día en honor a estos nobles animales es precisamente destacar la relevancia que tienen para el ser humano. Como apoyo emocional, como compañía, como rescatistas. Y esto es un mensaje a aquellos que detestan a los perros. No es obligado a amarlos, pero por lo menos no hacerles daño. Y valorarlos, la verdad, porque nos enseñan mucho. Así que... Condiciones de los perros que los seres humanos deberíamos imitar. La lealtad, la discreción, la solidaridad. La capacidad de alegrarse con la mínima cosa. De expresar los sentimientos abiertamente, porque nadie te recibe en tu casa, perdón con Clara, como te reciben los perros, ¿ok? Entre otras muchas cosas, solidarios bajo cualquier circunstancia. Bien, el fin de semana estuvo de alguna manera intenso hasta la conclusión ayer de lo que fue el llamamiento que hizo el cineasta José María Cabral para que la gente que ama los árboles y ama el jardín botánico se personara a ese recinto para hacer una cadena humana que manifestara la necesidad de preservar ese espacio. Y logró mucho apoyo, fue mucha gente. Sí, la verdad es que sí. Y se hizo tendencia en las redes y se hicieron transmisiones en vivo y todo un movimiento en apoyo a la defensa del jardín botánico, pero el presidente Luis Abinader dijo esta tarde, pero es que están protestando por algo que no se conoce. Ciertamente, y anunció que se le van a agregar 20,000 metros cuadrados. La verdad es que... y le tiró su cosita a la oposición también. Él dijo, lo que pasa es que seguro la oposición está protestando porque creen que nosotros vamos a hacer el mismo proyecto que ellos dejaron planificado y diseñado con Odebrecht. ¿Tú sabes qué pasa? Y ahora hablemos de comunicación estratégica. Cuando usted no comunica con propiedad algo, usted lo que hace es que abre un espacio para que se generen suposiciones, presunciones que nunca llevan a nada bueno. Cuando la información oficial no está presente, la especulación invade. Ahora, yo insisto, creo que con el presidente, algunos de sus funcionarios no vibran en la misma frecuencia, no se ponen de acuerdo, porque el presidente dijo esta tarde, y lo vamos a escuchar, su participación en la semanal, obviamente todo el mundo iba a preguntarle al respecto, dijo, el jardín botánico no se va a tocar, pero vamos a recordar que la semana pasada el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, anunció que este miércoles se va a hacer una actividad dentro del Jardín Botánico para presentar el proyecto. E invitó a todo el que quiere estar ahí. Mientras que el ministro de Medio Ambiente, Paíno Enríquez, dijo que lo que se va a tocar del botánico es el 0.01%. Yo creo que hay que ponerse de acuerdo, pero vamos a escuchar qué dijo el presidente esta tarde. Veamos. Este es el primer proyecto
Este es el primer proyecto que la gente se opone y movido, y es normal por la oposición, sin conocerlo. Yo llamé a uno de los amigos que estaba promoviendo la actividad. No sabía que era, incluso le decía que le gustaban los árboles. Y le dije, pero espera el miércoles y quizás después del miércoles tú no vas a protestar después que tú escuches el proyecto. No, pero que... O sea, se está protestando por algo que no se conoce. Esta es una protesta por algo que no se conoce. Quizás los de la oposición están protestando por lo que ellos planificaron hacer. Y yo les digo hoy que lo que se va a anunciar el miércoles y lo que se tenía siempre pensado es que no se va a tocar el jardín botánico. El jardín botánico no solo no se va a tocar, sino que se le van a agregar 20.000 metros cuadrados, que todavía estamos buscándole el nombre, si le ponemos un jardín botánico petito, pequeño, que va a ser también para las personas poder hacer ejercicio un poco más al norte, que era ahora mismo un sitio totalmente contaminado. O sea, que se le está agregando a la ciudad 20.000 metros cuadrados más. Lo que pasa es que la oposición pensaba que el plan que ellos dejaron con Odebrecht, que era de tomar 20.000 metros cuadrados del jardín botánico, ese era el plan nuestro. Y nosotros trabajamos de otra manera. Hay que decir que nosotros, desde este canal y el programa, ni tontos ni perezosos, o ni cortos ni perezosos, hicimos los aprestos, producción hizo los aprestos para tratar de tener aquí al viceministro de Obras Públicas, porque es Obras Públicas la entidad que tiene el proyecto, para que viniera a explicar. Nosotros adelantándonos a lo que se va a exponer el miércoles, se invitó a un asesor de Obras Públicas para que también viniera, se invitó al ministro de Medio Ambiente, porque claro, la idea siempre es tener todas las voces para que el público pueda sacar sus propias conclusiones. Lamentablemente no hemos podido tener esta noche a ninguna de las partes del sector oficial, o sea que estaremos muy atentos a lo que va a ser la presentación del proyecto este miércoles. Mientras tanto, sí nos acompañan, y agradecemos muchísimo su presencia aquí, el arquitecto y urbanista Marcos Barinas Uribe, a quien agradecemos siempre su participación, el señor Pedro Espino, quien es presidente de la Junta de Vecinos de Cerros de Arroyo Hondo III, gracias por estar, y el abogado experto en Derecho Inmobiliario y Administración de Bienes Públicos, además de director de la carrera de Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Héctor Aliés. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Un placer recibirles aquí en La Mirada a los tres. Gracias. Doctor Aliés, en su cuenta en X usted expuso una serie de razones legales por las cuales el Jardín Botánico Nacional, si bien no está dentro de lo que se consideran áreas protegidas, sí tiene un amparo legal que asegura que un solo metro de ese espacio no debe ser tocado. ¿Es así? Bueno, mire, nosotros hicimos un hilo que ha tenido mayor repercusión de lo pensado, explicando primero qué es el jardín botánico, su naturaleza jurídica, y luego el régimen jurídico que le aplica. Y esto, el régimen jurídico es lo que determina qué se puede hacer o no con él. En la determinación de la naturaleza jurídica explicamos que no se trata de un área protegida, o sea, que no está expresamente adscrita, aunque tiene condiciones de protección de la biodiversidad y de ciertos recursos naturales, flora y fauna, que se podría pensar o asimilar a que se trata de una área protegida. Sin embargo, no es así, no es un área protegida, por lo que no le aplica el artículo 16 de la Constitución, que establece no un régimen de dominio público, sino un régimen de superprotección, conforme a esa triada de lo inembargable, imprescriptible e inalienable, y diciendo que su reducción, en caso de ser área protegida, depende de una ley orgánica con las 3/4 partes del Congreso Nacional. Ahora, al descartar que se trata de un área protegida, entonces, ¿qué es el jardín botánico?
entonces establecimos que el jardín botánico es un área verde, un espacio abierto de uso público. Esto conecta al margen de lo que es lo institucional, el jardín botánico como institución que existe desde 1976, y lo que es el espacio territorial, material del jardín botánico. Como institución adscrita al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero preservando, conservando su autonomía funcional y financiera, igual patrimonial. Entonces, ese patrimonio que tiene el Jardín Botánico Nacional Rafael Moscoso es un área verde. ¿Y por qué decimos esto? Porque en la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios, en el artículo 178 me dice, mira, los bienes municipales de los gobiernos locales son patrimoniales o de dominio público. Y los de dominio público son de uso público o de servicio público. Cuando me describe aquellos bienes que son de uso público, entran los jardines, los parques y otros tantos bienes descritos por esa ley. Luego entonces, esto conecta con la ordenanza de la zona del sector de los jardines del norte, de los ríos, Arroyo Hondo, que incluye dentro de su zonificación el Jardín Botánico Nacional y nos dice y nos aclara lo que es. Pero también está descrito de esa forma en el artículo 4.2 de la Ley 368-2022 de ordenamiento territorial. Pero tampoco se queda ahí. El plan de ordenamiento territorial, los que nos dice que va a ser la ciudad, el Distrito Nacional, Santo Domingo, al año 2030, lo que es el POT 2030, así por sus siglas, aprobado en el 2019 por la Ordenanza 9, nos describe claramente que se trata de un área verde en el seno urbano, en la zona urbana, bajo condiciones de conservación y de preservación, destinada a un uso público de la colectividad, tanto para los fines científicos, para lo que fue creada, pero también para asuntos deportivos, de recreación y otros fines asociados al jardín botánico. Entonces, al hablar de uso público y entrar dentro de esa categoría de bienes municipales de dominio público, entonces, ¿qué es el dominio público? El dominio público es un régimen exorbitante o de aplicación jurídico sobre propiedades públicas. Entonces, ¿qué me trae el dominio público? Igual, que es inembargable, inalienable, imprescriptible, pero que se tiene que respetar necesariamente esa afectación para lo que fue creado. En este caso, el uso público o uso colectivo. El dominio público, en virtud de la Ley de Registro Inmobiliario y otras que así lo establecen, no puede ser tocado, es decir, está afectado ya al uso público, solamente generando lo contrario, una desafectación al dominio público. Esa propiedad pública destinada al dominio público mutaría a ser propiedad privada del Estado, dominio privado del Estado o bienes patrimoniales del Estado. Pero ¿cómo se logra la desafectación? Exclusivamente por ley. O sea que para iniciar cualquier tipo de proyecto que afecte 1 metro cuadrado del Jardín Botánico tendría que llevarse al Congreso Nacional, ¿es lo que usted quiere decir? Así es, por tratarse de un bien, de una propiedad pública destinado a este régimen. Ok, pero si bien es cierto que es propiedad pública, que es de dominio público, los planes, aunque no se conocen los detalles, como muy bien lo dijo el presidente esta tarde, se van a dar a conocer el próximo miércoles, pero se supone que es para agilizar el tránsito en la zona, para ampliar la Avenida República de Colombia, por lo tanto no se va a tocar para un dominio privado, sino para una obra pública. Claro, ahí hay que distinguir lo siguiente, o sea, lo que pasa es que los fines de una vía pública no son los mismos fines para lo que se creó el Jardín Botánico Nacional. Una vía pública también es del dominio público. Perdón, pero si el Estado tiene facultad, de acuerdo a la Constitución y a las leyes, de expropiar un terreno privado para el desarrollo de una obra pública, se supone que con más fe, más razón, gracias Lisset, debe tenerlo para expropiarse o aprovechar un espacio público para una obra pública. Ahí hay que distinguir, Víctor, lo siguiente. O sea, expropiación aplica en temas de propiedad privada, como bien señalas. Yo expropio lo privado por un fin de utilidad pública e interés social.
Ya en este caso estamos ante propiedades públicas afectadas a distintas cosas, al servicio público, al uso público. Los bienes públicos tienen dos regímenes de aplicación, el dominio privado del Estado y el dominio público. Como ya expliqué en el caso del Jardín Botánico Nacional, y por ser lo que es, se trata de dominio público. El dominio público genera un régimen de aplicación con particularidades que no tiene el dominio privado del Estado. Está afectado expresamente a un uso servicio público, tiene ese tríptico de protección de inalienable, inembargable e imprescriptible, y solamente puede ser desafectado por ley. Entonces, aquí hablamos no de expropiación, sino de desafectación en el caso de que yo quiera cambiar de ese régimen a otro. Ahora, como también expliqué en el hilo, y eso es bueno aclararlo, al tratarse de una vía pública, si lo que se quiere tomar, en el caso de que así sea, aunque hoy el presidente ha aclarado que no se tocará nada, y qué bueno, una franja del Jardín Botánico Nacional para una vía pública, en principio, como la vía pública también es de dominio público, no estaríamos desafectando del régimen de dominio público, sino cambiando el tipo de afectación. Porque sería parte de un conjunto. Claro, entonces esto, lo que se llama en la doctrina y en el derecho, es una mutación demanial, una mutación del régimen de dominio público. Es decir, yo muto de lo que es jardín, lo que es área verde, espacio público abierto, destinado al uso público, a lo que es una vía pública. Sin embargo, hay que tener claro de que aquí tienen que también mediar leyes y actos administrativos que expliquen y, digamos, introduzcan esta mutación de manera concisa, precisa y clara para el conocimiento de toda la Y ciudadanía. hasta lo justifiquen. Marcos. Correcto. Es verdad que la ciudad tiene un extraordinario problema con el tema del tránsito. Así es. Es verdad que hay más vehículos que superficies que transitar. Es decir, las calles no fueron diseñadas con visión de futuro. La ciudad no fue realmente diseñada con visión de futuro. Supongamos que solamente se va a afectar, como dice el ministro de Medio Ambiente, el 0.01%, que suena a nada en comparación con el todo, pero ya veremos. ¿Se justifica esa acción para darle paso a la circulación vehicular, que es una solución inmediata, que dentro de muy poco tiempo seguirá quedando corta? ¿O hay alguna otra visión, urbanísticamente hablando, como para pensar en otra alternativa? No solamente en el botánico, en la ciudad. Alternativa es lo que necesitamos, porque lo que no tenemos los ciudadanos son opciones de movilidad. Yo creo que he hablado de esto en este programa en otras ocasiones. Todos necesariamente la única opción que tenemos es la de montarnos en un carro y llegar a algún lugar. De manera que el gobierno se esmera mucho en solucionar problemas del flujo del tráfico, que es muy diferente al tránsito. El tráfico son los vehículos que se mueven, pero el tránsito son las personas, claro, y las cantidades de personas que se mueven en determinados vehículos. Y las opciones que nosotros necesitamos y las que urgentemente necesita la ciudad de Santo Domingo para poder resolver los problemas de movilidad son precisamente las opciones de tránsito colectivo. De lo que se está hablando en el proyecto del Jardín Botánico, en ningún momento ustedes han oído a nadie hablar de transportación masiva, no. Nadie ha hablado de un autobús, nadie ha hablado de un tranvía ni nada, todo el mundo ha hablado de carros que se movilizan de una serie de sectores que fueron planificados o que no fueron planificados y que simplemente se generaron unas altísimas concentraciones de personas, de las cuales los políticos no son nada tontos. Las áreas más densamente pobladas del país están en la zona norte, noroeste del Distrito Nacional, dígase lo que ustedes conocen como Ciudad Real, Ciudad Renata, después Pantoja y todo lo demás. Y hay un gran flujo de personas que fueron obligadas a mudarse en esos territorios lejanos, sin transportación pública, sin espacios colectivos, todos dependiendo del sistema privado, y ahora las consecuencias de esa mala planificación la están pagando los espacios públicos que todos
utilizamos. Entonces, a mí me gustaría tomar la palabra del presidente. O sea, el presidente ha dicho que el jardín botánico no se va a tocar. Y de hecho ha dicho que se van a agregar 20.000 metros cuadrados más. Hasta donde yo entiendo la mentalidad de la ingeniería de tránsito dominicana, esos 20.000 metros cuadrados muy probablemente estén vinculados a los tréboles que se van a generar allí en la interconexión entre la Jacobo Masluta, la Avenida de Colombia, frente a donde está la Embajada Americana. Sí. Hay unos espacios que inclusive fueron identificados en el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Nacional como áreas difusas, que ahora mismo no están definidas como... Que no son ni una cosa ni la otra. Que no son nada, tú sabes, que son áreas de desarrollo, deben ser privadas, y estoy seguro que para todo este proceso habrán sido compradas por el Estado, y entonces en torno de estos tréboles y estos giros, de estos túneles, se convierten en áreas sin uso, porque tienen un derecho de vía, y que se convierten en áreas verdes. Yo no tengo problema con eso, ¿no? Siempre y cuando estén arboladas y sean permeables para el suelo, es importante que esas áreas verdes existan. Lo que para mí sería preocupante es que esos 20.000 metros cuadrados empiecen a ser espacios, primero que ya tiene el jardín botánico, dígase, de su propio territorio, sus 4 calles que lo definen, porque la gente cree como que los límites y la propiedad de las cosas son unas verjas. Claro. El límite del jardín botánico es de calle a calle. No es la verja, es de calle a calle, o que esté destinado a las cañadas, ¿no? O sea, tú tienes la gran cañada del jardín botánico que se mete por Cuesta Hermosa, pasa por el zoológico aquella y que termina... se inundó, la que murieron personas cuando la inundación de noviembre. ¿Por qué? Por la gran cantidad de construcción que se hace y la poca permeabilidad del suelo. Y todas estas cañadas llegan al río Isabela y llegan al Parque Mirador Norte que está del otro lado. Y estos son sistemas que también han sido identificados en el POT, porque el POT no habla del jardín botánico solamente, habla del jardín botánico y su entorno sistémico. Tú eres arquitecto, tú eres urbanista, y así como la flora del jardín botánico representa parte importante del urbanismo y el medio ambiente y un pulmón importante de la ciudad y todo esto, también la crisis del tránsito, los entaponamientos, es parte del urbanismo. Claro, claro. ¿Cómo buscar un punto medio de coexistencia entre que no sea afectada la parte medioambiental del jardín botánico, pero que sí pueda resolverse o apalearse, aunque sea un poco, esta crisis de los entaponamientos de la zona? Yo no voy a inventar nada, o sea, es el propio presidente que ha dicho que no se va a tocar el jardín botánico y yo le estoy tomando la palabra a él como guardián de la Constitución, de manera de que no tenemos ahora que tratar de encontrar una solución cuando el presidente ha dicho como guardián de la Constitución y de las leyes que el jardín botánico no se va a tocar. Mi gran preocupación, mi querido Víctor, no es, en este caso, no es el tema del tránsito. El tema del tránsito, hay 1000 formas de solucionarlo. Es el ataque al dominio público que se ha venido dando por décadas. Todo esto que ustedes estuvieron hablando al principio, fíjense qué complejo es, fíjense qué poco definido es. Y eso ocurre con absolutamente todos los parques urbanos, no solamente el Distrito Nacional, sino de todo el país, el Parque Mirador del Sur, el Parque Mirador del Este, el litoral costero del Malecón, el Parque Zoológico, el Parque Mirador del Norte. Ninguno son áreas protegidas. Todos están bajo ese mundo difuso en que en cualquier momento a alguien se le puede ocurrir el Estado, yo voy a construir viviendas, o yo voy a construir canchas, o yo voy a hacer un elevado, o lo voy a atravesar por acá, porque no está clara la definición de los principios de esos de dominio público, de lo que hablaba el doctor Aliés, que el legislador fue muy inteligente en hablar de inalienable, de inexpugnable, etcétera, etcétera, que era dirigido a la amenaza del sector privado. Pero ese legislador no pensó en la amenaza que hace el mismo Estado y el mismo sector público a sus bienes patrimoniales. Y ahí es que está la gran preocupación que tenemos, que cuando el presidente dice que no conocemos el proyecto, sí, conocemos el proyecto, viene hace 30 años. Ese mismo proyecto del Jardín Botánico lo intentó hacer el PLD también, y de hecho
le cortaron un pedazo al Jardín Botánico en el 2016 y para ampliar la avenida y se solucionó el problema del tránsito. No. ¿Qué nos garantiza que esto va a solucionar el problema del tránsito? Tampoco. Pero otra vez, va a mudar más gente para allá. El presidente, yo confío en el presidente Luis Abinader. Él es el guardián de la Constitución y de las leyes y él ha dicho que el Jardín Botánico no se va a tocar y yo quiero tomarle la palabra y por eso yo me siento súper tranquilo. Vamos a esperar el miércoles, porque una cosa es lo que le dicen al presidente y otra es lo que quieren hacer los ingenieros y los demás. Es correcto. Señor Espino, desde la mirada de los habitantes del entorno, díganos cómo reciben hoy día, con lo que sabemos que ya dijo el presidente, con los planes que vamos a conocer el miércoles, ¿cómo ven toda esta propuesta? Bueno, en realidad la gente está un poco calmada, esperando lo que va a decir el presidente. Ya dijo una parte, ya ha dicho que no va a tocar el Jardín Botánico y hay que esperar a ver las decisiones entonces de los contratistas y obra pública, que son la parte final en este caso. Pero en realidad hay mucha preocupación porque lo que hemos vivido ahí, que hemos vivido un tránsito desastroso, la gente se enferma en medio de los tapones, la presión, el calor, la contaminación, todo eso fluye y todo eso es parte de lo que hoy estamos tratando de que se resuelva, porque en realidad se está haciendo un trabajo amplio, muy positivo en la Colombia. Yo creo que eso va a ayudar a que nuestro sector se desahogue un poco, porque hemos vivido momentos difíciles ahí dentro. Ya hemos controlado un poco el tránsito porque hemos cerrado una parte del horario en la mañana. Tenemos 3 horas de cierre, de 6:30 a 9:30 de la mañana, y por eso tenemos más facilidad de salir y de transitar dentro de residencial. ¿De cuál cierre usted habla? Eso, hay una aprobación de la sala capitular del cierre de la entrada de la Colombia que conecta con los ríos. Ya. En horas de la mañana, porque todos los vehículos que venían de la Colombia, venían del Perantuen, de todas esas rutas de la Jacobo, entraban para cortar el tránsito por dentro de nuestro sector. Y eso era un caos, por eso metían vehículos de concho, vehículos de taxi, motoristas de todo calibre. Y el problema que, hace como un año, hasta hubo una muerte de un delivery ahí dentro del sector, porque los vehículos andaban desesperados dentro, no, y cuéntele a Liceo, rebasando y es una situación muy difícil. Cuéntale a Liceo lo que usted me dijo el otro día, de que no pueden salir de sus propias casas, de que el propio residencial, o sea que el entaponamiento es tan fuerte que ellos no pueden salir de sus propias casas. Sí, es muy difícil. Fíjate, ahorita mismo estábamos con la comisión del ayuntamiento de Vial para señalizar todas las entradas y poner señalizaciones con relación a lo que tiene que ver con la velocidad, la imprudencia de la gente. A veces tenemos negocios que están en las entradas de nuestro sector y bloquean la salida. A veces se ponen algunos fruteros, algunos vehículos estacionados en las mismas entradas, vendedores, y bloquean. Hemos estado en mesas de trabajo con el Intran, con la DGC, tratando todos esos temas para buscar una solución al tránsito de la Colombia, que incluso se pusieron alguna contravía en la mañana y en la tarde para que el tránsito pudiera fluir de manera flexible y la gente no tuviera tanto contratiempo para llegar a los lugares, al colegio y a los trabajos. Doctor Aliés, ¿existe alguna disposición que obligue a las autoridades a compartir públicamente con la ciudadanía planes como este o no necesariamente? Estratégicamente hablando, sí, es una ley no escrita, que no han cumplido, obviamente. ¿El tema de la vista pública te refieres? No, me refiero a dejar saber, cuando tú vas a aplicar una medida, en comunicación estratégica es fundamental, claro, socializar y explicar, porque probablemente de haberlo hecho, tal vez no habría sido tal la reacción que hemos tenido todos ante el anuncio de la supuesta intervención del jardín. Sí, pero yo siento también que en la parte oficial, al gobierno haber tardado tanto en ofrecer los detalles que anunció para pasado mañana, una gran parte de la población ya se ha hecho la idea de que van a mutilar el Jardín Botánico y por eso se han presentado estas protestas. ¿Pero por qué tú crees que van a anunciar el proyecto el miércoles?
porque hubo protestas. Quizás si nadie dice nada, no explican nada. Doctor Aliés. Sí, no, y como Lisette decía al introducir el programa, todo viene también de que el viernes el ministro de Medio Ambiente sí declaró de que se iba a tocar, aunque sea un 0.01%, sí, pero se va a tocar. Y ahora vemos otras declaraciones del presidente de la República. Al margen de lo que es el proceso de formación de las leyes, la ley 107.13 establece vistas públicas para la creación de reglamentos y otros tipos de instrumentos normativos. En el caso de las ordenanzas existen en las salas capitulares ciertas dinámicas, pero plan como esto no existe una obligación per se. Está el principio de transparencia, de la administración pública, de coherencia, entre otros principios que tal vez podríamos tomar como una base, digamos, difusa o indirecta para justificar en que esto se comunique. Sin embargo, vuelvo al tema del dominio público. Es un régimen especial, que como dice el arquitecto Barinas, el concepto no ha estado claro. Nosotros no hemos permitido estudiar esto a nivel doctoral y ya proponer una definición de dominio público. Y quiero aclarar el tema de la inalienabilidad. La inalienabilidad no protege del propietario privado, porque no prescribe. Yo, aunque lo ocupe, no puede ser mío. La inalienabilidad como principio rector del régimen realmente protege del propio titular público. Controla el traspaso y el uso que le pueda dar el propio titular público, dígase el Estado, el municipio o el distrito municipal. Es decir, te protege a ti para que tú no puedas hacer lo que te dé la gana, claro, con el patrimonio público, en este caso con estos tipos de bienes públicos, afectados a un régimen especial, que hay que entender que lo que le protege es la afectación. La afectación. Pensemos que también es de dominio público una playa, una avenida, un parque, el espectro de frecuencias radioeléctricas. O sea, hay muchos tipos de bienes que son de dominio público. ¿Y por qué se tiene que garantizar? Entonces, ¿con qué conecta esto? Esto conecta con unos principios, en el caso del área verde, de los parques, conecta con los principios medioambientales que traen compromisos internacionales, claro, el mismo cumplimiento de la Ley Nacional 6400 de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Luego está, aunque esto no lo es, la Ley 202-04 de áreas protegidas, y todo, digamos, un bloque de protección ambiental que se prevé. Y como bien se dice en el concepto de desarrollo sostenible, que también esto es un objetivo, el objetivo 11 de la, Agenda y de la ONU 2030, los objetivos de desarrollo, que son ciudades cada vez más verdes y que hay que generar corredores urbanos. No te dice soluciona los problemas de tránsito o de salida de residenciales, pero esto tiene que ir de la mano con la planificación y el ordenamiento territorial. Algo que es lo que nosotros... Porque si no, cada vez le vamos a ir quitando 0.01%, 0.1% cada vez. Es correcto. Y no respetamos lo que pensamos en el 2019 de un plan de ordenamiento territorial que dice cómo debe de crecer la ciudad. Y aquí es importante porque ustedes mencionaban ¿qué? Mencionaban medio ambiente y mencionaban obras públicas. ¿Y dónde está el Ayuntamiento del Distrito Nacional? Que es la encargada y en virtud de la misma ley 176. Por favor, agréguemele ahí al propio Jardín Botánico y a su director. Pero por supuesto que no lo hemos escuchado. Y por favor, agréguenme ahí al Ministerio de Medio Ambiente. Ya lo dije, ya lo mencionaron. Medio Ambiente, Obras Públicas, el Jardín Botánico y el Ayuntamiento. En el caso, Víctor, del Ayuntamiento, porque es la ley que le dice la gestión de los parques, jardines y esas áreas de dominio público, te compete a ti, Ayuntamiento. Y en las declaraciones del presidente de la República de esta tarde, esa es la parte final de la intervención, pero él hizo todo un recorrido de áreas y de parques que han recuperado y que han trabajado, que hacen y dice en conjunto el gobierno central con el ayuntamiento del Distrito Nacional. Claro. Entonces, cuando se ve íntegramente la intervención del presidente, entonces ahí viene la responsabilidad en todo esto que también tiene el ayuntamiento del distrito. Vamos a hacer ahora, con el permiso de ustedes, una conexión con nuestra compañera Yunairi Almanzar, que está precisamente en los predios del Jardín Botánico, conociendo la opinión de la gente tras las declaraciones de esta tarde del presidente de la República. Adelante, Yunairi.
Gracias, un saludo allá en estudio y toda nuestra gente en sintonía con La Mirada. Nos encontramos precisamente desde los alrededores del lugar que ha estado en el ojo público luego de rumores de un presunto proyecto vial que pretendía ampliar la Avenida República de Colombia y tocar a uno de los pulmones más importantes de la capital, que es el Jardín Botánico. Nosotros estuvimos conversando con algunas personas sobre su parecer luego de que el presidente de la República, Luis Abinader, en el acostumbrado encuentro con la prensa La Semanal, dijera tajantemente de que no se tocará el Jardín Botánico. Estas fueron las declaraciones de aquellos que hacen vida deportiva en estos alrededores. Escuchemos. Según las informaciones que yo había escuchado, el plan contemplaba solamente tocar un 0.01% del Jardín Botánico y ciertamente eso es algo mínimo si al final se va a resolver el problema del tráfico. Bueno, tuvimos ahí un problemita técnico con la conexión. Marcos, yo siento que, y hay que recordarle a la gente, como ya de hecho se ha dicho, que este problema urbano que tenemos no es de ahora, o sea, viene desde hace décadas. Falta de planificación o con la que hay incumplimiento de lo establecido, la primacía de los funcionarios o la gente de dinero de turno que, pues, soltando un dinerito, se hace con lo que le parece. O sea que vamos a estar claros de que es un tema que tenemos negativamente en lo cultural muy arraigado y que en algún momento hay que romper, porque nos vamos a comer unos con otros dentro de la ciudad sobre todo. Marcos, yo siento que nosotros ponemos parches a todos los problemas. Y el tema del tránsito, ya que mencionabas de que no hemos estado escuchando transporte, movilidad urbana, en el área del jardín y demás, ¿tú no crees que en realidad lo que hace falta es la implementación de un plan integral de acciones para tratar para paliar un poco este tema que tenemos a nivel de tránsito, no solo en la República de Colombia, en la ciudad completa? Mira, seríamos muy injustos si dijésemos ahora que el gobierno no está tomando acciones en términos de resolver temas de movilidad. Lo está haciendo. Lo está haciendo del punto, quizás mucho para mi gusto, en el tema del flujo del tráfico, que es el tema de los carros privados, que sí, ahí nunca se soluciona nada, señores. O sea, siempre los tapones van a ser peores. No hay ningún país que haya ninguna ciudad que haya resuelto el problema de los tapones. Pero sí ha tenido acciones, o sea, se está extendiendo la línea del metro hacia los Alcarrizos, se están generando nuevas rutas de teleféricos a sectores que no tenían acceso a este tipo de movilidad pública, se han generado nuevos corredores de tránsito, el corredor Churchill, el corredor Núñez de Cáceres, el programa RD se mueve y también estas obras de infraestructura vial como es la de el pobre kilómetro 9. Que no acaban de terminar. El pobre kilómetro 9, sí, que es una cosa desacertada. Pero la de pintura, o esta misma, o esta misma de la Colombia. Pero entonces, perdón, se ha avanzado en el 9. Lo que pasa es que no concluye fruto de diferentes situaciones de desalojo, de que no está el puente peatonal. Pero presentan... Está bien, pero sería muy injusto si dijésemos que el gobierno no está tomando... El gobierno está tomando acción. No, yo no he dicho, digo que son parches. Del tránsito. De hecho, existe un plan que es el Sistema Integrado de Transporte Público que el presidente presentó hace como 3 años, que era un plan que a mí me sorprendió ver a un presidente presentándolo porque ese era un plan de 20 años, ¿no? No es que se le ha dado continuidad a diferentes gobiernos, porque la autopista Duarte, por ejemplo, ya también se está haciendo la segunda línea del metro, se anunció los elevados se está trabajando en la Plaza de la Bandera. Se habló del tren metropolitano, incluso se habló de entender el tren metropolitano hasta San Cristóbal. En Santiago el teleférico el Sistema Integrado de Transporte Público de Santiago. O sea, se han estado haciendo proyectos. El problema
otra vez del que estamos hablando no es de las soluciones. Nadie está diciendo aquí que el gobierno no debe resolver los problemas de tráfico de las personas que viven allí. Nadie está diciendo que el gobierno no debe. Lo que estamos diciendo es que sería un muy mal precedente que bajo las condiciones de un espacio tan importante y que bajo sus definiciones tan preclaro en cuanto a estos temas del dominio público como es el jardín botánico, se le disminuye un pedazo. Porque, señores, un 0.01%. Vamos a cortarle un meñique al ministro de Medio Ambiente a ver si un 0.01% no te hace un impacto, ¿no? Claro, claro. Y además, un 0.01% del jardín botánico es una cantidad. Pero ¿cuánto es un 0.01% del Mirador del Sur? ¿O cuánto es un 0.01% de uno de los parques nacionales? Pero o sea que como dices ver, tú, ver es el los precedente. impactos. Es apenas un poquito. No es que sea un poquito, es el precedente que deja el hecho de que este mismo gobierno, porque ha sido este mismo gobierno que hizo la ley 368-22, que es este mismo gobierno que creó el POT con el Ayuntamiento del Distrito Nacional y que sea este mismo gobierno que incumpla lo que él ha creado, eso sería un muy mal precedente y no creo que sea el precedente que quiere dejar el presidente. No, definitivamente, yo pienso igual que tú. Bueno, se cumple el tiempo, les agradecemos muchísimo sus miradas desde sus diferentes campos. Reiteramos que habíamos extendido la invitación a los representantes de los ministerios que están involucrados en el proyecto. Pero no quieren hablar hasta después del miércoles. Yo entiendo que no, porque como se anunció eso de manera oficial, pues vamos a esperar el miércoles en la mañana.